Me llamo Allison, tengo 32 años y, durante varios meses, he aguardado con un temor creciente esta inevitable reunión familiar que se avecinaba sin remedio. Mis hermanos poseían una habilidad especial para hacerme sentir insignificante y patética mediante comentarios sutiles pero punzantes sobre mi existencia modesta y anodina. Ni siquiera imaginaban que la empresa que fundé con acento agudo prácticamente de la nada acababa de ser vendida por una cifra en millones de dólares. Un hecho que alteraba por completo el panorama. Deliberadamente elegía conducir un vehículo con una década de antigüedad, y llevar una vida de extrema simplicidad, ya que los bienes materiales jamás habían representado para mí un verdadero indicador de esencia o valía personal. Sus juicios absolutos y prejuiciosos acerca de mi relevancia individual y mi propio mérito, estaban a punto de experimentar una transformación absoluta precisamente en ese día, e inexorablemente. El helicóptero marcó apenas el inicio de su prolongado y educativo trayecto hacia la comprensión plena. Antes de sumergirme en esta cautivadora narración con todos sus giros inesperados, por favor deja un comentario abajo indicando desde qué rincón del mundo estás siguiendo este relato. Dale like al botón y suscríbete al canal si alguna vez has experimentado cómo tus parientes minimizan tus esfuerzos o capacidades. Créeme cuando te digo que lo que viene a continuación es algo que de ningún modo querrás pasar por alto, pues merece cada instante de tu atención. Crecer como la hija del medio en una familia, entre el hermano mayor James y la hermana menor Stephanie, resultó una tarea inmensamente ardua y repleta de obstáculos en cada paso del camino. James, que ahora cuenta con 40 años, siempre encarnó a la perfección todas aquellas cualidades y principios que nuestros padres consideraban los más esenciales y codiciados. Siguió el sendero clásico y convencional, primero, una universidad de élite perteneciente a la Ivy League, y luego un cargo ejecutivo de alto nivel en una de las compañías del Fortune 500, lo que le otorgó prestigio y seguridad inquebrantable. Su oficina con vistas espectaculares en pleno corazón de Manhattan, y su casa de campo en los Hamptons, se convertían de manera habitual en los temas centrales de las conversaciones durante todas las reuniones y celebraciones familiares. Stephanie, que en la actualidad tiene 28 años, optó por una ruta algo distinta, aunque igualmente triunfante, para obtener el reconocimiento al casarse con Andrew, heredero de una considerable fortuna en una casa bancaria regional. Su boda, impecable en cada detalle, captó la atención de varias revistas locales, y se transformó en objeto de admiración, mientras que su rutina diaria, llena de galas benéficas y membresías en clubes exclusivos de campo, cumplía por entero los sueños de nuestros padres para su hija menor, llenándolos de orgullo y dicha. En cambio yo, Allison, la hija intermedia en esta familia, jamás logré encajar del todo en el molde o patrón aceptado, donde James destacaba por su precisión calculadora y adhesión a las tradiciones, y Stephanie exhibía destreza social, y total conformidad con las normas establecidas. Siempre cuestionaba lo establecido, buscaba enfoques alternativos de forma constante, y anhelaba algo fundamentalmente distinto, que no se ajustaba a las expectativas convencionales. Nuestros padres se esforzaron al máximo por garantizar un trato equitativo y respaldo para los 3 hijos. Pero pronto se hizo evidente de manera irrefutable que nosotros, los hermanos, albergábamos perspectivas radicalmente disímiles sobre la existencia, prioridades y un sistema de valores que moldeaba nuestras decisiones. En la época del instituto, cuando James presidía el consejo estudiantil y Stephanie reinaba en el baile de bienvenida para exalumnos, yo ya había iniciado mi primer modesto emprendimiento, ofreciendo a tiendas locales sitios web personalizados a medida. Mis padres veían esa ocupación como una distracción encantadora e inocua, un pasatiempo que con el tiempo cedería el paso de forma natural a una carrera más sensata en un ámbito tradicional, o a un matrimonio ventajoso alineado con las normas sociales. Cuando anuncié formalmente mi intención de saltarme la universidad para dedicarme por completo al mundo empresarial, la respuesta de toda la familia osciló entre una profunda decepción y intentos decididos de interferir activamente en mis planes, con el fin de convencerme de cambiar de idea. Sin duda lamentarás esta elección impulsiva durante el resto de tu vida, afirmó mi padre de manera categórica, evitando deliberadamente el contacto visual directo conmigo durante esa cena tensa y cargada de emociones que tuvo lugar exactamente hace 10 años, un instante que se grabó de por vida en mi memoria. Justo hace 10 años abandoné nuestro pequeño pueblo natal de Cedar Springs con solo $200 en efectivo en el bolsillo y una determinación inquebrantable para demostrar que mi ruta elegida era totalmente justificada y prometedora, a pesar de todas las dudas de los demás. Mi familia predijo con certeza que regresaría en apenas 6 meses, completamente humillada por la realidad y dispuesta a aceptar incondicionalmente su versión de lo que constituía el éxito genuino y cómo alcanzarlo. Cuando no aparecí en el plazo estipulado, ellos mismos inventaron y elaboraron su propia interpretación de los hechos, según la cual yo supuestamente luchaba de manera perpetua con adversidades, pero era demasiado orgullosa para admitirlo abiertamente y solicitar auxilio.
Imaginaban que todas mis iniciativas comerciales habían fracasado por completo, y que yo apenas lograba llegar a fin de mes, vagando en algún apartamento estrecho y miserable en una bulliciosa metrópolis donde cada jornada representaba una batalla por la supervivencia. En verdad, mi trayecto estuvo colmado de pruebas serias y barreras formidables, pero culminó en un triunfo que superaba cualquier concepción o predicción que pudiera haber surgido en sus mentes. Tras varios intentos fallidos de lanzar startups y 2 ocasiones en las que me hallé al borde del colapso financiero total, mi compañía tecnológica enfocada en seguridad informática finalmente cobró impulso genuino gracias a una patente que revolucionó los métodos de protección de datos para pequeñas empresas, volviéndolos más eficaces y asequibles. 3 largos años repletos de jornadas laborales agotadoras de 18 horas y noches frugales con fideos instantáneos como único sustento alimenticio terminaron por elevar el valor de mi empresa por encima de los $50 millones. Un avance verdaderamente monumental. Hace 6 meses una de las grandes corporaciones tecnológicas nos adquirió, convirtiéndome en una persona adinerada más allá de cualquier expectativa o sueño que hubiera osado imaginar en los escenarios más optimistas posibles. Sin embargo, no compartí ni un solo detalle de esto con los miembros de mi familia, manteniéndolo en un secreto absoluto. Cada llamada festiva o visita esporádica al hogar venía acompañada de sus suposiciones seguras sobre mi supuesta vida dura y empobrecida, y yo simplemente escuchaba todo ello sin intentar en absoluto corregir o refutar esos errores. Cuando James indagaba con delicadezas y precisaba ayuda económica para el alquiler, o cuando Stephanie me ofrecía sus prendas de diseñador ya pasadas de moda, yo solo agradecía cortésmente la preocupación y desviaba rápidamente el tema de la charla, evitando cualquier discusión más profunda. Resultaba mucho más sencillo actuar así que tratar de explicar por qué optaba conscientemente por un estilo de vida austero pese a mis logros sustanciales, por qué para mí las experiencias y vivencias vitales importaban mucho más que la acumulación de posesiones tangibles, por qué invertía en la construcción de escuelas en naciones en desarrollo en lugar de despilfarrar en mansiones lujosas o villas opulentas. Esa llamada sobre el estado de mis padres sonó exactamente hace 3 semanas, y se convirtió en un punto de inflexión auténtico. Mi madre sufrió una caída desafortunada y se fracturó la cadera, mientras que la etapa inicial de demencia en mi padre avanzaba con mucho mayor rapidez de lo que cualquier pronóstico médico había anticipado. Urgían de inmediato cuidados médicos especializados que sus ahorros de jubilación no podían cubrir en su totalidad. James, como de costumbre, tomó las riendas y convocó una asamblea familiar para deliberar sobre posibles formas de asistencia y la distribución de cargas financieras entre todos nosotros. En su voz, como siempre, se percibía esa nota sutil pero detectable de reproche, al preguntarme si podría al menos arreglar mi llegada a casa e inyectar mi modesta contribución al cuidado de los padres, como si dudara de mis capacidades. Ahora, mientras mi avión se preparaba para aterrizar en el diminuto aeropuerto regional cerca de Cedar Springs, un verdadero torbellino de ansiedad y desasosiego bullía en mi estómago sin cesar ni un segundo. Durante años había mantenido con esmero una distancia emocional forjada por sus juicios constantes y críticas, construyendo mi existencia y lazos amistosos sólidos con individuos que me valoraban precisamente por mis ideas, mi temperamento y mi mundo interior, no por estatus social o atributos materiales. Pero la familia tiene una capacidad asombrosa para retrotraer incluso al adulto más exitoso e independiente de vuelta a esas dinámicas infantiles donde todo se regía por roles y expectativas. ¿Convertiría esta visita en el momento decisivo en que finalmente revelara toda la verdad sobre mis logros reales y éxitos? ¿O por el contrario continuaría protegiéndome de sus reacciones inevitables como el estupor, intentos torpes de reevaluar nuestras relaciones, interrogantes interminables sobre por qué había guardado el secreto tanto tiempo? Cuando el neumático del avión rozó la pista de concreto, aún no podía tomar una decisión final, indecisa entre 2 caminos. Mis padres realmente requerían ayuda inmediata, y yo ya había dispuesto de antemano para ellos la mejor atención médica posible que el dinero pudiera comprar en el mundo contemporáneo. Pero mis hermanos no tenían ni idea de ello, y esta asamblea familiar prometía ser otro despliegue de su habitual superioridad y condescendencia hacia mí. Mis manos se cerraron involuntariamente alrededor de mi bolso deliberadamente ordinario y discreto, mientras me preparaba para adentrarme de nuevo en esa compleja y enmarañada red de expectativas familiares, prejuicios y reclamos no expresados, que me aguardaba. Esa mañana, antes de partir, me planté frente a mi armario en el centro de la ciudad, en mi acogedor loft, y seleccioné conscientemente las prendas más humildes y discretas de mi vestuario para no atraer atención innecesaria. Escogí jeans descoloridos, un suéter sencillo con un pequeño agujero cerca del puño que acentuaba aún más la apariencia cotidiana, y zapatillas cómodas que claramente habían visto tiempos mejores, y estaban bien desgastadas por el uso. Mi asistente Margot observaba el proceso con evidente sorpresa y confusión mientras empacaba conjuntos de ropa igualmente modestos en una vieja maleta de viaje raída, en vez de usar mi habitual equipaje elegante y chic. Valdrías $50 millones y te vistes como una estudiante universitaria que se va de fin de semana corto a la casa de sus padres, comentó ella con un toque de humor,
sosteniendo mi carpeta ordinaria con el itinerario del viaje y el plan de acción. ¿Y vuelas en un vuelo comercial regular en lugar de usar el jet corporativo, solo porque así es como ellos esperan que llegues, ¿verdad?, preguntó, mientras yo recogía mi cabello en una coleta simple y discreta, respondiendo: exacto, porque en sus mentes se ha formado una imagen muy específica de quién soy a sus ojos, y aún no estoy lista para demoler por completo esa ilusión de inmediato. Durante el vuelo mismo, no pude evitar reflexiones profundas sobre por qué mantenía con tanta tenacidad esta máscara y fachada que ocultaba mi realidad auténtica. La verdad era extraordinariamente compleja y multifacética, con múltiples capas superpuestas. Una parte de mí incluso disfrutaba de la libertad que otorgaba ser subestimada por los demás, pues permitía operar de manera sigilosa. En el ámbito de los negocios, había aprendido hace tiempo que las personas que menosprecian tus capacidades suelen revelar mucho más información de la prevista, concediendo una ventaja considerable en cualquier negociación o acuerdo. Respecto a mi familia, sus expectativas bajas implicaban que nunca tenía que justificar mis elecciones ni defender mis logros según sus estrechos criterios de éxito, lo cual representaba un alivio genuino. Pero existía un motivo más profundo y personal, que rara vez admitía siquiera ante mí misma en instantes de autoexamen. Sus juicios y críticas me habían infligido heridas profundas y perdurables, que no sanaban con el paso de los años. Cuando dejé el hogar parental por primera vez, su completa indiferencia y actitud despectiva hacia mis aspiraciones me lastimaron mucho más de lo que estaba dispuesta a reconocer o aceptar en ese entonces. Cada comentario condescendiente sobre mi supuesta fase temporal de emprendimiento, cada sugerencia de simplemente asentarme en un lugar estable como hizo Stephanie, o de buscar un trabajo real similar al de James, se acumulaban gradualmente, forjando una sólida muralla protectora alrededor de mi esencia verdadera y mundo interior que erigí con el tiempo. Tu principal problema, Allison, radica en que siempre has sido demasiado impráctica e irrealista en tus sueños, dijo mi hermano durante nuestra última cena navideña familiar, que ocurrió hace 5 años y aún permanece vívida ante mis ojos. Algunas personas están destinadas a liderar e innovar, mientras que otras están condenadas solo a seguir a los líderes. No hay nada vergonzoso en admitir honestamente y aceptar tus propias limitaciones y capacidades. Esa noche me escabullí silenciosamente al exterior para ocultar las lágrimas que rodaban por mis mejillas, fingiendo llevar una conversación telefónica importante mientras intentaba recomponerme y dominar las emociones. La ironía de la situación consistía en que, más temprano ese mismo día, había cerrado exitosamente un gran acuerdo que permitió expandir nuestra compañía a nivel internacional, y mi equipo lo celebraba con champán en un ambiente festivo, mientras yo me preparaba para volar a casa y ser percibida nuevamente como el principal decepción y fracaso familiar. El taxi desde el aeropuerto rodó por las calles familiares de Cedar Springs, y sentí como el pasado cobraba vida ante mis ojos. El centro de la ciudad apenas había cambiado en estos años, conservando su atmósfera acogedora. La misma ferretería a donde mi padre solía ir por herramientas, la heladería donde celebrábamos todos los logros y victorias escolares, el parque donde por primera vez concebí la idea de crear mi propio negocio, observando cómo la gente se familiarizaba torpemente con los primeros modelos de smartphones en sus manos. Todo parecía ahora más pequeño y compacto, como preservado en ámbar temporal, mientras que mi propio mundo se había expandido a dimensiones difíciles de imaginar en la juventud. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la casa de mi infancia, me atravesó una aguda mezcla de nostalgia por lo pretérito y aprensión ante lo venidero que me esperaba. La blanca casa colonial de 2 pisos con postigos azules había recibido un nuevo tejado, pero en todo lo demás permanecía absolutamente inalterada, como si el tiempo la hubiera esquivado. El arce en el que trepaba de niña aún dominaba el césped delantero, y el jardín que mamá cuidaba con esmero durante años enmarcaba el sendero hacia la entrada. Por un breve instante me sentí de nuevo como la niña de 10 años que corría escaleras arriba con un boletín de calificaciones o un dibujo en las manos, buscando desesperadamente esa aprobación plena que tan rara vez había sentido en toda su extensión de parte de mis padres. Pagué al conductor y aspiré profundamente el aire fresco antes de avanzar por el camino conocido hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, las puertas se abrieron de golpe, y allí apareció James, vestido con un suéter de cachemira y pantalones planchados, a pesar de que debería estar simplemente relajándose en casa. «Por fin has llegado», dijo en lugar de cualquier saludo cálido, verificando de inmediato la hora en su costoso reloj. «Te hemos estado esperando durante horas». ¿Se retrasó el vuelo o tuviste que venir en autobús desde el aeropuerto? Su mirada escrutó minuciosamente mi apariencia deliberadamente descuidada y casual, y una pequeña sonrisa satisfecha se formó en sus labios, revelando su triunfo interno. «Me alegra verte también, James», respondí con calma, ofreciéndole un abrazo breve que él devolvió de manera extremadamente rígida y formal. El vuelo transcurrió sin incidentes. «¿Y cómo están mamá y papá?»,
Se mantienen lo mejor posible, dadas las circunstancias, contestó él, tomando mi maleta de viaje mientras su expresión facial era una mezcla de compasión fingida y superioridad interna, especialmente al notar su estado desgastado. Llegué ayer y ya lo he organizado todo. Stephanie y Andrew llegarán mañana por la mañana. Tu habitación es la misma de siempre, por supuesto, nada ha cambiado allí en estos años. Mientras lo seguía al interior de la casa, él no cesaba su monólogo, sin dejar pausa para respuestas. Sabes, si necesitas cualquier ayuda con los gastos durante tu estancia aquí, solo dímelo sin dudar. Entiendo que tomar vacaciones para ti puede ser financieramente muy duro y gravoso. Y ahí estaba, el primer recordatorio de esos innumerables que sin duda se repetirían muchas veces, sobre mi supuesto bajo estatus financiero en sus ojos, que percibían como un hecho incontrovertible. Podría haberlo corregido en ese mismo instante, mencionando que mi agenda la controlaba por completo mi equipo ejecutivo de profesionales, o que el dinero era la menor de mis preocupaciones vitales. En su lugar, simplemente asentí y agradecí cortésmente, continuando con el rol que me habían asignado en este drama familiar donde siempre era la marginada. Mi padre dormitaba en su sillón reclinable favorito en la sala, pareciendo considerablemente más delgado de lo que lo recordaba, con una cantidad notablemente mayor de canas en el cabello que le daba el aspecto de un viajero fatigado. Mamá trajinaba en la cocina. Sus movimientos eran lentos debido a la reciente cirugía, pero sus ojos brillaron con genuina alegría al verme en el umbral. Allison, mi querida hija, dijo con calidez, extendiendo los brazos para un abrazo. ¿Te ves? Se detuvo un momento, buscando en su mente algo positivo que decir sobre mi apariencia deliberadamente atenuada y modesta, sana y vigorosa. ¿Te alimentas lo suficiente con tu presupuesto limitado? Sabes, siempre puedes llamar si necesitas ayuda con las compras de comestibles para la semana. Estoy perfectamente bien, mamá, no te preocupes, la aseguré, ayudándola a sentarse con cuidado en una silla. Cuéntame más detalles sobre tu recuperación. ¿Los médicos están contentos con tu progreso en la rehabilitación? Mientras charlábamos sobre su salud y bienestar, sentía como James se cernía constantemente sobre nosotras, interviniendo periódicamente con términos médicos profesionales y opciones de tratamiento que había investigado meticulosamente de antemano en Internet o libros. Ya había compilado un expediente grueso con información sobre diversos centros de cuidado y posibilidades de personal médico domiciliario, incluyendo desgloses detallados de costos y calificaciones de calidad de servicios. Sus habilidades organizativas impresionaban por su minuciosidad, pero todo se basaba en una suposición oculta de que él tomaría todas las decisiones clave con mi contribución mínima, como la pobre hija del medio que apenas podía ayudar financieramente en tal asunto. Lo revisaremos todo en detalle en la reunión de mañana, declaró finalmente cerrando el expediente con un chasquido. Pero quería darte tiempo para que pudieras reflexionar tranquilamente sobre todas las realidades de la situación en la que nos encontramos. La atención médica de calidad que necesitan cuesta realmente sumas considerables, y eso es un hecho. Su énfasis en el aspecto financiero era enteramente intencional, sirviendo como recordatorio sutil pero evidente de lo que él percibía como mi capacidad limitada para aportar de manera significativa en este empeño. Asentí pensativa, sabiendo bien que mi cuenta bancaria offshore ya contenía más que suficientes fondos para proveer a mis padres la mejor atención posible por el resto de sus vidas, con amplio margen para imprevistos. Pero esa noche no era el momento para revelaciones o sensaciones, lo comprendía claramente. Primero necesitaba profundizar en la totalidad de la actitud de mis hermanos hacia mí, antes de decidir cómo proceder en esta delicada coyuntura. Esa noche mi madre insistió en preparar ella misma la tradicional cena familiar, a pesar de su movilidad restringida y capacidades físicas tras la lesión. Inmediatamente ofrecí tomar yo el relevo y cocinar todo por mi cuenta, pero James ya lo había previsto y organizado la entrega de un menú apropiado, preparado de un servicio especializado en tales casos. Era su forma típica de insinuar delicadamente que cualquier cosa hecha por mí sería insuficiente en calidad o dignidad para la ocasión. La mesa, sin duda, lucía impresionante y apetecible. Pollo asado con piel crujiente, puré de ajo de textura cremosa, verduras frescas al vapor y pan recién horneado de un maestro panadero, sobre el que mamá exclamaba constantemente palabras de admiración y sorpresa. Esto debe haber costado una fortuna auténtica, dinero increíble, dijo ella, colocando con cuidado la comida en sus mejores platos de servicio, que reservaba para eventos especiales. James, siempre eres tan generoso y atento con todos nosotros. Es una nimiedad, mamá, no vale la pena mencionarlo, replicó él con esa modestia entrenada que parecía tan natural. La firma tuvo un trimestre financiero excelente esta vez. Además, debemos disfrutar estos raros momentos familiares mientras sea posible en nuestro mundo acelerado. El timbre de la puerta sonó justo cuando terminábamos de poner la mesa y disponer los cubiertos. Stephanie irrumpió adentro con su entusiasmo dramático característico que siempre acompañaba su llegada, mientras su esposo Andrew la seguía arrastrando varios paquetes grandes de marcas de lujo. Mi hermana parecía haber bajado recién de las páginas de una revista de moda de alto standing.
Vestido de cachemira, collar de perlas, cabello rubio perfectamente peinado a pesar de las supuestas incomodidades del viaje. Por fin estamos aquí, en pleno equipo, proclamó en voz alta, abrazando con cuidado a nuestra madre para no causarle dolor. Y hemos traído regalos para todos, como siempre. Inmediatamente comenzó a distribuir los paquetes, como si fuera parte de un ritual. Una botella cara de escocés para papá, una bufanda de seda de primera para mamá, un maletín elegante de cuero natural para James. Cuando le tocó el turno a mí, su sonrisa se atenuó ligeramente, como si recordara mi peculiaridad. Y para ti, Allison, pensé que esto sería extremadamente útil. Me extendió una bolsa más pequeña, dentro de la cual había una tarjeta de regalo para una tienda de ropa de segmento medio. Noté durante tu última visita que tu guardarropa realmente necesita un soplo de frescura y renovación, explicó con lo que probablemente consideraba una muestra de preocupación fraternal y amabilidad. Esto debería ayudarte a adquirir algunas prendas profesionales que te sirvan para entrevistas de trabajo. Muchas gracias, es realmente amable de tu parte, respondí en tono uniforme, guardando la tarjeta en el bolsillo e ignorando conscientemente el subtexto de que supuestamente necesitaba ayuda para buscar empleo o estabilidad. ¡Qué atención y cuidado! Bueno, todos queremos por supuesto que logres el éxito en la vida, ¿verdad?, añadió ella, dándome una palmadita condescendiente en la mano con esa manera indulgente que le era propia. Por cierto, en cuanto al éxito, Andrew acaba de convertirse oficialmente en socio de su firma, y lo estamos celebrando con una remodelación completa de la cocina en nuestra casa. Todo será mármol italiano, ¿se lo imaginan? La conversación durante la cena giraba exclusivamente alrededor de los logros de mis hermanos, como si fuera el único tema digno de atención. El último ascenso de James en su puesto, la gala benéfica de Stephanie que recaudó miles de dólares para un hospital infantil, la victoria de Andrew en un torneo de golf prestigioso en el nivel de su club de campo amistoso. Cuando el tema rozaba accidentalmente mi persona, siempre se presentaba en forma de preocupación suave y delicada, como si yo fuera un enfermo del que había que cuidar. ¿Y qué hay de ti, Allison?, preguntó Stephanie, llenando su copa de vino hasta el borde. ¿Hay alguna noticia emocionante o desarrollo en tu, ¿cómo lo llamas? ¿Algo relacionado con diseño, o qué? ¿Nos dedicamos al diseño? Sí, respondí vagamente, sirviéndome otra porción de patatas en el plato. Algo así. Soluciones para pequeños negocios. Sigo freelancing, como antes. Entonces James no se contuvo e intervino en la charla. Conozco a varias personas que podrían necesitar un sitio web sencillo para sus necesidades. Nada grandioso ni complicado, pero podría darte un ingreso estable, mucho más fiable que esos trabajos esporádicos o la economía gig. Aprecio mucho tu oferta y preocupación, dije, tragándome a la fuerza tanto mi orgullo como la tentación de mencionar que mi supuesta chapuza había sido valorada recientemente en $50 millones completos. Mi padre, que hasta ese momento había sido relativamente silencioso y reservado, de repente centró su atención en mí. ¿Sigues viviendo en ese apartamento diminuto? El mismo, con vecinos ruidosos que no te dejan en paz. Ese apartamento pertenecía al pasado desde hacía 5 años y 3 mudanzas, y ahora poseía un penthouse con vistas panorámicas al Central Park de la ciudad, pero aún no era momento de que lo supieran. Tengo un lugar bastante acogedor y cómodo para vivir, respondí honestamente, sin entrar en pormenores. Bueno, la comodidad es un concepto relativo, como se sabe, rió Stephanie con ligera ironía. ¿Recuerdan cómo Allison consideraba un éxito real poder comprarse copos de una marca conocida en vez de genéricos baratos del supermercado? Mientras toda la familia sonreía amablemente ante mi supuesta simplicidad y candidez, la charla inevitablemente volvió al propósito principal del día siguiente, es decir, a las necesidades de mis padres en cuanto a cuidado y atención adecuada. La realidad es que, comenzó James, pasando fluidamente a su modo habitual de presentador corporativo, mamá y papá requieren un soporte mucho mayor del que cubre el programa estándar de Medicare. Sus ahorros de pensión son bastante sustanciales, pero lejos de ilimitados, especialmente si consideramos el nivel de calidad de cuidado que merecen por todos sus esfuerzos. Ya hemos revisado varias opciones y variantes, añadió Stephanie con entusiasmo. Hay un complejo maravilloso para asistencia a ancianos cerca de nosotros. Es extremadamente exclusivo, pero conocemos al director. Las facilidades médicas están al más alto nivel, y el entorno social será simplemente ideal para ambos, sin duda alguna, resumió Andrew, aportando su visión profesional. Durante toda esta discusión, observé atentamente cómo usaban de manera natural y fluida el pronombre nosotros, lanzándome de vez en cuando miradas con expresiones faciales, que dejaban claro que no me incluían en ese proceso colectivo de toma de decisiones. El mensaje era absolutamente claro e inequívoco. Ellos eran los miembros exitosos de la familia que asumirían todas las decisiones importantes y aspectos financieros, y de mí se esperaba solo una contribución mínima, por la que debía estar agradecida por su generosidad al no demandar más de lo que supuestamente podía dar.
Por supuesto, tales establecimientos premium conllevan costos premium correspondientes, eso está claro, continuó James, dirigiendo conscientemente este comentario directamente a mí. Pero Stephanie y yo ya hemos hablado de cómo distribuiremos las obligaciones financieras en esta situación. Nos esforzamos por ser absolutamente justos en cuanto a las contribuciones de cada uno, añadió Stephanie con esa dulzura falsa en la voz que le era característica en tales momentos. Cada quien debe aportar su parte según sus propias posibilidades y recursos. Lo que significa que de ninguna manera esperamos de ti un aporte equivalente al nuestro, aclaró James, como si me estuviera haciendo un favor enorme con su tolerancia. Cualquier cantidad que puedas destinar será altamente valorada, incluso si es solo un gesto simbólico o una suma token pequeña. Sentí como mis mejillas ardían de una mezcla de ira y humillación profunda, no porque fuera incapaz de contribuir, sino porque me habían excluido tan pervasiva y definitivamente del nivel de iguales, sin siquiera molestarse en preguntar sobre mi situación o capacidades reales. Años de suposiciones acumuladas y juicios categóricos habían creado alrededor de mí un relato que percibían como verdad absoluta e incuestionable, sin admitir dudas. Siempre has tenido tanto potencial no realizado, Allison, tantas oportunidades, suspiró mi madre acariciando suavemente mi mano. Todavía no entiendo por qué nunca terminaste ese curso de educación en negocios. Podrías haber alcanzado el mismo éxito que tu hermano, sin duda. Los caminos vitales distintos se adaptan a personas distintas. Mamá, eso es obvio, respondí en voz baja, esforzándome por mantener la calma. No todos miden el éxito con las mismas varas o criterios. Es verdad, asintió James con esa condescendencia indulgente que destilaba. Pero algunos criterios de éxito son mucho más concretos y tangibles que otros. Seguridad, estabilidad, capacidad para cuidar de la familia. Estos son indicadores universales que prueban que las elecciones de una persona fueron acertadas y correctas. Mientras estos pinchazos sutiles pero agudos continuaban a lo largo de toda la cena, me esforzaba al máximo por mantener el autocontrol, debatiendo internamente con fervor sobre el siguiente paso en este juego. Una parte de mí ardía en deseo de revelar inmediatamente toda la verdad, para ver sus rostros cuando comprendieran cuán profundamente se habían equivocado respecto a mí durante todos estos años consecutivos. Pero otra parte vacilaba, queriendo primero comprender por completo la profundidad de sus suposiciones antes de alterar para siempre la dinámica familiar en una dirección impredecible. Para cuando sirvieron el postre, finalmente tomé una decisión firme. La asamblea familiar oficial de mañana se convertiría en ese momento de verdad, en que descubrirían que su supuesta hija del medio sufriente había alcanzado un éxito que superaba cualquier imaginación suya, simplemente no en las formas y direcciones que una vez me habían prescrito como las únicas correctas. La asamblea familiar oficial dio comienzo exactamente a las 9 de la mañana del día siguiente en la acogedora sala de estar de nuestros padres, donde todo lucía familiar e inalterado. James, como siempre, lo había preparado todo de antemano. Colocó su laptop y un pequeño proyector portátil para mostrar una presentación de PowerPoint que había elaborado con esmero bajo el título Opciones de cuidado para los padres y consideraciones financieras, donde cada detalle estaba pensado hasta el mínimo matiz. Stephanie y Andrew se acomodaron cómodamente en el pequeño sofá para dos, vestidos en un estilo idéntico de business casual, mientras que nuestros padres ocuparon sus sillones favoritos habituales en el centro de la habitación. Yo elegí un puff algo inestable y tambaleante en la esquina, el lugar menos confortable de todos los disponibles, que encajaba a la perfección con el rol que me habían adjudicado como figura secundaria y residual en la familia. He recopilado investigaciones exhaustivas y completas sobre las mejores opciones de cuidado en esta región, considerando todos los aspectos, inició James, haciendo clic con el mouse y pasando entre slides que mostraban instalaciones de élite con terrenos impecables y meticulosamente cuidados e interiores refinados que impactaban la vista. Estas tres opciones cumplen totalmente con nuestros criterios de calidad en atención médica, oportunidades para interacción social y proximidad a los miembros de la familia, explicaba con confianza. Cada centro que presentaba se volvía progresivamente más lujoso, con indicadores de precios que crecían proporcionalmente, haciendo la elección aún más compleja. Detallaba todas las amenidades, desde opciones gastronómicas al nivel de restaurantes de alta cocina hasta excursiones culturales y programas especializados de cuidado de la memoria diseñados específicamente para papá con su condición. La última opción, que claramente era su favorita personal y recomendación, consistía en un nuevo complejo de cuidado continuo, donde apartamentos individuales para vida independiente podían transitar suavemente a niveles con mayor soporte médico según las necesidades. Esto permitiría a mamá y papá preservar su autonomía e independencia, al tiempo que contaban con acceso inmediato a ayuda profesional médica en cualquier momento, aclaraba con entusiasmo. Obtendrían una unidad de 2 habitaciones con una pequeña terraza-jardín para paseos privados, y el terreno del complejo incluía senderos pintorescos para caminar, un centro comunitario para ocio, e incluso un pequeño campo de golf, especialmente para papá, para que pudiera dedicarse a su afición predilecta.
Esto parece simplemente maravilloso y atractivo, murmuró mamá con un matiz de esperanza en la voz. Aunque noté la ansiedad en sus ojos cuando miró a papá, quien claramente se esforzaba por seguir el ritmo rápido de la presentación y procesar toda la información. Por supuesto, un cuidado de nivel premium conlleva costos premium correspondientes, eso está claro, prosiguió James sin pausa, pasando al slide con el desglose detallado de gastos mensuales y cifras. La suma final en la parte inferior hizo que nuestra madre ahogara un jadeo silencioso de shock y sorpresa. Esta cantidad refleja la brecha entre sus ingresos de pensión y los gastos reales en el cuidado necesario, enfatizó él. Es precisamente esta brecha la que como familia debemos llenar y eliminar con esfuerzos colectivos. Andrew, siempre la encarnación de la profesionalidad y practicidad financiera, se inclinó hacia adelante con concentración. Hemos calculado minuciosamente cómo distribuir esta responsabilidad de la manera más justa y equitativa posible entre todos nosotros. Stephanie y yo podemos asumir el 40% de la suma total. Y yo puedo cubrir el 45% gracias a la estructura de mis bonos y portafolios de inversión, añadió James con seguridad. Esto deja un 15%, que equivale aproximadamente a $1.200 al mes para cubrir. Todas las miradas en la habitación se volvieron inmediatamente hacia mí, cargadas de una pregunta no verbalizada que flotaba en el aire. ¿Podría siquiera permitirme aportar mi porción relativamente pequeña en este fondo, o sería demasiado oneroso para mí? Permanecí en silencio, observando con curiosidad cómo formularían sus suposiciones sobre mis capacidades financieras, sin apresurarme a mostrar mis cartas. Stephanie carraspeó con gracia y delicadeza, como preparándose para un momento sensible. Allison, todos entendemos bien que tu situación es fundamentalmente distinta a la nuestra, continuó ella. Si esta cantidad resulta demasiado prohibitiva o inalcanzable para ti, quizás podrías contribuir de otra forma, más creativa. Por ejemplo, visitando con más frecuencia para proporcionar cuidado personal y soporte emocional in situ. De ninguna manera queremos crearte dificultades o inconvenientes adicionales, añadió James con ese tono indulgente que siempre reservaba especialmente para comunicarse conmigo en tales situaciones. Quizás $500 al mes sería mucho más manejable para tu presupuesto, y Stephanie y yo ajustaremos fácilmente nuestros aportes para cubrir la diferencia sin problemas. Qué generosos y atentos son, observé en voz baja, notando mentalmente cómo habían decidido de antemano y sin mi permiso lo que podía o no permitirme, sin siquiera molestarse en preguntarme directamente sobre el estado real de las cosas. Solo anhelamos lo que sea mejor para mamá y papá en esta complicada coyuntura, dijo Stephanie, y en su voz resonó una ligera nota de defensividad y justificación. Aquellos de nosotros que tienen la posibilidad de aportar más, simplemente están obligados a hacerlo por el bien común. Mi padre, que había estado callado durante toda la presentación, de repente enfocó su mirada en mí con una claridad inesperada. ¿Tienes al menos un trabajo estable ahora, Allison? La última vez que hablamos, estabas entre varios proyectos e iniciativas. Antes de que pudiera responder o decir una palabra siquiera, James intervino de inmediato, tomando la iniciativa. Justo iba a tocar este tema contigo, Allison. En mi compañía pronto se abrirá una vacante de nivel inicial en el departamento de marketing. El salario será modesto según nuestros estándares, pero para alguien en tu situación proporcionaría la estabilidad necesaria y beneficios sociales. Podría recomendarte fácilmente para el puesto. Qué amable e ingenioso de tu parte, brilló Stephanie con la mirada hacia nuestro hermano con gratitud. Un puesto real en una compañía sólida haría una enorme diferencia para ti, Allison, sin exagerar. Esta actitud despectiva se volvía simplemente intolerable para mí, y sentía cómo la paciencia se agotaba. Habían construido alrededor de mí un relato tan completo y detallado sobre mis supuestas fallas constantes y fracasos, que ni siquiera podían concebir la posibilidad de que hubiera edificado algo verdaderamente exitoso en mis propios términos y principios. Aprecio mucho tu preocupación y opinión, dije con cautela, esforzándome por mantener la calma, pero estoy completamente satisfecha con mi situación profesional actual y oportunidades. James intercambió con Stephanie esa mirada significativa, que hablaba de su confianza compartida en su rectitud. Estar cómoda y estar verdaderamente segura son dos cosas fundamentalmente distintas, Allison, explicó él. En algún punto simplemente necesitas empezar a pensar de manera más práctica y realista. No puedes vagar eternamente por sofás ajenos y dedicarte al freelancing sin ninguna garantía. Vagar por sofás. Repetí con genuina perplejidad y sorpresa, porque sonaba absurdo. Bueno, mencionaste la última vez que hablamos que tenías compañeros de cuarto, explicó Stephanie con un matiz de seguridad. Y nunca invitas a ninguno de nosotros de visita, lo que claramente insinúa que tu vivienda es temporal e inestable. Nunca mencioné compañeros de cuarto o convivientes de ningún tipo. Lo que dije fue que tengo una ama de llaves, y un asistente personal que a veces se quedan a dormir en mi casa por conveniencia. Eso no es lo mismo que alquilar una habitación.
Y nunca los invité de visita porque sus juicios y suposiciones hacían cualquier visita extremadamente desagradable y tensa. No vago por sofás, declaré con firmeza, enfatizando cada palabra. Tengo una situación residencial estable, pero, supongo, no tan estable como para permitirme un transporte fiable, ¿verdad?, insistió James con sarcasmo. Noté que llegaste en taxi desde el aeropuerto, en lugar de conducir tú misma. ¿Tienes siquiera un auto propio estos días? La conversación había derivado a un terreno tan desconectado de la realidad que casi me dieron ganas de reírme por la absurdidad de la situación. En cambio, simplemente respondí con calma. Tengo arreglos de transporte que me satisfacen por completo y funcionan a mi favor. Allison siempre ha sido nuestra rebelde de espíritu libre en la familia, intervino mamá claramente, intentando suavizar la tensión creciente en la habitación. No todos necesitan éxito material para sentirse verdaderamente felices en la vida. Esa es una filosofía conveniente para aquellos a quienes el éxito material parece absolutamente inalcanzable, murmuró James lo suficientemente alto para que todos oyéramos sus palabras con claridad. Este comentario fue la gota que colmó el vaso. 10 años de desdén acumulado y juicios constantes se cristalizaron en un instante de claridad perfecta y revelación para mí. Nunca me verían de verdad si no los obligaba a confrontar directamente sus concepciones erróneas y estereotipos. Volvamos al problema principal, sugirió Andrew, completamente ajeno a la tensión creciente en el aire. ¿Podrás manejar 500 al mes, Allison? Es importante que fijemos definitivamente todas las cifras y sumas hoy mismo. Primero necesito hacer una llamada breve, dije, sacando mi teléfono del bolsillo. Tomará solo un minuto, nada más. Ahora no es el mejor momento para llamadas personales, se irritó James, su voz llena de fastidio. Estamos en medio de un asunto familiar importante que no admite demoras. Ignoré sus palabras y marqué el número de mi asistente Margot, sin prestar atención a su reacción. Hola, soy yo. ¿Todo está listo para hoy como planeamos? Escuché la respuesta por un momento, asintiendo con la cabeza. Perfecto. Todo genial. Inicien la llegada en 15 minutos, sin demoras. Sí, el césped delantero es lo suficientemente amplio para eso. Muchas gracias. Terminé la llamada y me volví hacia mi familia desconcertada, que me miraba con asombro. Disculpen la interrupción. Solo confirmando mi transporte, como planeaba. ¿Pediste otro taxi para ti? No hemos terminado la discusión, dijo James con creciente irritación en la voz y el tono. No exactamente un taxi, en realidad, respondí, acomodándome tranquilamente de nuevo en mi asiento. Ahora, respecto a esas opciones de cuidado de las que hablábamos. En realidad, tengo otra instalación que me gustaría proponer para consideración. Se abrió el año pasado a unos 20 minutos de aquí. Tiene un programa excepcional de cuidado de la memoria, y el centro ha recibido reconocimiento nacional por su enfoque innovador en tales temas. He investigado cada centro de calidad en un radio de 50 millas, desechó James con evidente desdén en la voz. Si valiera la pena, sin duda habría sido incluido en mi presentación, sin dudas. Este centro es realmente bastante exclusivo, continué con calma, sin caer en la provocación. Aceptan solo clientes privados a través de su propia fundación, sin anuncios públicos ni listados. ¿Y de dónde exactamente sabes de tal centro de cuidado exclusivo y no anunciado? Rió Stephanie con un matiz de incredulidad e ironía en la voz. Sonreí levemente en respuesta. Lo sé porque precisamente yo lo financié y lo respaldé. La Fundación Westbrook para la Salud de los Ancianos es mi proyecto personal de principio a fin. En la habitación cayó un silencio desconcertado y tenso, como si el tiempo se hubiera detenido. James fue el primero en recuperarse y reaccionar. ¿Qué quieres decir con tu proyecto, Ness? No puedes estar sugiriendo en serio que tienes recursos para financiar un centro médico de cuidado completo. Eso es exactamente lo que quiero decir, sin bromas, respondí con calma y confianza. Eso es simplemente absurdo y tontería, resopló él con desprecio. Lo siguiente que dirás, es que tienes un yate y una isla privada en algún lugar del Caribe. No tengo isla, dije con una pequeña sonrisa en los labios, al menos, no todavía. Allison, si esta es tu idea de broma o truco, no es nada graciosa en esta situación, dijo Stephanie con aspereza. Su tono se volvió cortante. Estamos tratando de tener una discusión seria sobre el futuro de nuestros padres, no de jugar juegos. Te aseguro que estoy completamente seria en lo que digo sin un ápice de humor, respondí con firmeza. Sí, claro, rió James con evidente desdén y sarcasmo. La misma hermana que supuestamente no puede permitirse ni un auto, de repente posee una fundación de cuidado médico. Eso suena extremadamente lógico y creíble. Como por orden, el sonido característico y reconocible de las hélices del helicóptero cortando el aire, se hizo audible, creciendo gradualmente en intensidad con cada segundo. La conversación en mi familia cesó al instante, porque el ruido se volvió imposible de ignorar o fingir que no existía.
¿Qué demonios es ese ruido?, exclamó mi madre con asombro, moviéndose hacia la ventana para mirar. Afuera, en su amplio césped delantero, un elegante helicóptero negro descendía suavemente, generando un torbellino de los rotores que doblaba la hierba y agitaba las ramas del arce. ¿Acaso les está permitido aterrizar así como así?, preguntó Stephanie con alarma en la voz, con un toque de pánico. ¿Quizás deberíamos llamar a alguien para quejarnos? Me levanté tranquilamente de mi asiento y recogí mis cosas sin prisa. No hay necesidad de llamar a nadie ni molestar a alguien. Es por mí, expliqué en tono uniforme. 5 pares de ojos se clavaron en mí en completo asombro e incomprensión total de la situación. ¿Qué quieres decir con, por mí, exigió James agresivamente. ¿Qué carajos está pasando aquí, Allison? Me acerqué a la puerta y me giré de nuevo para mirar a mi familia una última vez antes de salir. Creo que sus palabras exactas fueron que supuestamente no podía permitirme ni un auto. Dije de manera pareja y serena. Tenían razón en eso. Realmente no tengo auto. Abrí la puerta justo en el momento en que el helicóptero se posó completamente en el césped, y sus motores pasaron al ralentí con un zumbido característico. El piloto, vestido en uniforme impecable, me hizo un gesto con la mano en reconocimiento y saludo. Mi transporte ha llegado, anuncié simplemente, sin emociones superfluas. El rostro de mi madre palideció de repente como una sábana, antes de que se desplomara lentamente en el sofá en completa desmayo por el shock. Mi padre se quedó petrificado como una estatua, con la boca abierta de asombro. Stephanie apretó la mano de Andrew con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos por la tensión, mientras James parecía como si alguien le hubiera informado que la Tierra era en realidad plana, no esférica. Antes de salir definitivamente al exterior, me volví hacia ellos una vez más. Cuando mamá se despierte del desmayo, transmítanle que regresaré aproximadamente en 1 hora. Supongo que deberíamos continuar esta conversación en mi nuevo hogar. El helicóptero nos acomodará a todos cómodamente sin problemas. Cuando el helicóptero despegó con rumbo al aire conmigo a bordo, alcancé a lanzar una última mirada a mi familia, que aún permanecía en la puerta. Sus expresiones faciales eran una mezcla de shock, completa perplejidad y pura incredulidad ante lo visto. El piloto me pasó auriculares para amortiguar el ruidoso estruendo de los rotores, y me recosté en el asiento de cuero suave, finalmente permitiéndome procesar por completo todo lo que acababa de ocurrir en esa habitación. ¿Todo bien, señorita Parker?, preguntó el piloto con preocupación en la voz. Parece algo tensa y preocupada. Solo un drama familiar típico, Rick, respondí con una ligera sonrisa, observando cómo la casa de mi infancia se encogía gradualmente debajo de nosotros. Ya sabes cómo son estas situaciones. Sí, señora, sin problema. Quizás debería dar unas vueltas sobre la casa para darles material suficiente para chismes y discusiones. Preguntó con un toque de humor en la voz, intentando aligerar el ambiente. Reí en voz baja, sintiendo cómo parte de la tensión se disipaba lentamente. Idea tentadora, pero mejor volemos directamente a la mansión sin vueltas extras. Pronto los traeremos de vuelta a todos con nosotros. El helicóptero se inclinó suavemente hacia un lado y viró el curso hacia las colinas boscosas en las afueras del pueblo, donde se ubicaba mi mansión recién adquirida, oculta de miradas indiscretas. Compré esta parcela de 30 acres exactamente hace 6 meses, cuando decidí abrir una oficina regional más cerca de mi hogar natal para fusionar negocios con raíces. La casa principal era una mansión histórica restaurada con 10 dormitorios, donde comodidades modernas se integraban de manera discreta en la arquitectura clásica, preservando la autenticidad. El terreno incluía jardines pintorescos, un pequeño lago artificial para relajación, y una recién construida plataforma de aterrizaje para helicópteros. Era, indudablemente, una adquisición extravagante, pero al mismo tiempo una inversión a largo plazo en mi retorno a las raíces en términos que yo misma dictaba, no alguien más. Debajo de nosotros, la mansión se revelaba gradualmente en toda su esplendor, la extensa casa principal con fachada de piedra, parques paisajísticos meticulosamente planeados, y una casita de huéspedes donde residía mi personal. Este lugar era increíblemente hermoso, pero al mismo tiempo algo intimidante por su grandiosidad, y por eso había vacilado tanto en revelar su existencia ante la familia. ¿Cómo podría explicar todo esto? A pesar de esta demostración externa de riqueza y lujo, aún valoraba profundamente la simplicidad y el propósito genuino por encima de cualquier estatus social o alarde. Cuando aterrizamos en el helipuerto, vi a Margot esperándome con una tablet en las manos, lista para un briefing inmediato sobre el itinerario del día y planes. Ella había estado conmigo desde los primeros días de mi compañía, una de las pocas personas que realmente conocía íntimamente tanto mi mundo profesional como personal en todos sus detalles. ¿Cómo fue esa gran revelación de la verdad?, preguntó cuando me acerqué, extendiéndome una botella de agua fría para refrescarme.
Aproximadamente como se podía esperar de tal situación, respondí con ligera ironía. Mi madre se desmayó por el shock. El resto parecía haber visto un fantasma del pasado. Los traeremos aquí en aproximadamente 1 hora, así que por favor, asegúrate de que todo esté listo e impecable. Ya lo he hecho todo de antemano, me aseguró con confianza. El chef Thomas ha preparado un almuerzo de primer nivel. Las habitaciones de huéspedes en el ala oeste están completamente equipadas por si deciden quedarse la noche. Y he compilado la documentación del portafolio familiar, como me pediste antes. El portafolio familiar contenía toda la documentación sobre los arreglos de cuidado que yo había organizado silenciosamente y de manera discreta para mis padres de antemano. La fundación que establecí para gestionar el centro de cuidado para ancianos, un fondo fiduciario para cubrir todas sus necesidades médicas sin límites, y la base legal que garantizaba la mejor atención posible independientemente de cómo evolucionaran las dinámicas y conflictos familiares en el futuro. Muchas gracias a ti, Margot, por siempre estar ahí. ¿Qué haría sin tu ayuda en todo esto? Probablemente compraría otra compañía tecnológica solo por aburrimiento y falta de ocupaciones. Bromeó ella con un brillo en los ojos. Por cierto, el equipo de Tokio te envió una propuesta sobre un nuevo protocolo de seguridad, y esperan tu feedback para mañana sin falta. Lo revisaré esta noche, prometo, dije, pero hoy la familia es lo primero, aunque sea una tarea extremadamente complicada y enmarañada. 1 hora después, Rick informó por radio que se acercaba a la casa de mis padres para el despegue repetido. Aspiré profundamente, preparándome para la siguiente fase de esta revelación que podría cambiarlo todo para siempre. Una parte de mí ya lamentaba la entrada dramática del helicóptero, pero tras muchos años de indiferencia y superioridad constante, quizás ese gesto teatral era precisamente lo necesario para romper sus percepciones cegadas y estereotipos al fin. Cuando el helicóptero regresó, a bordo estaba toda mi familia, y sus expresiones faciales aún permanecían aturdidas y reacias a creer en la realidad. Mi madre apretaba su bolso con tanta fuerza como si fuera un escudo contra el mundo entero. Mi padre miraba por la ventana con maravilla y deleite infantiles, mientras mis hermanos mantenían un silencio atónito, completamente atípico de su habitual charlatanería. Solo Andrew parecía algo recuperado del impacto inicial. Su mente bancaria, probablemente, ya había empezado a evaluar y calcular rápidamente el valor de todo lo que veía alrededor. Cuando aterrizamos y todos descendieron del helicóptero, el impacto total de la mansión se desplegó ante ellos en toda su belleza y escala. La mandíbula de Stephanie literalmente cayó de asombro, mientras James parpadeaba rápidamente de manera constante, como intentando despertar de un sueño vívido o ilusión. Bienvenidos a mi hogar, dije simplemente, guiándolos hacia la entrada principal, donde Margot esperaba con una sonrisa profesional y cálida en el rostro. ¿Todo esto es tuyo? Finalmente soltó mamá cuando entramos en el alto vestíbulo con escaleras grandiosas, y una araña de cristal que brillaba con 1000 luces. Sí, mamá, es mío. Lo compré exactamente hace 6 meses, cuando decidí abrir una oficina regional cerca de casa. ¿Oficina regional de qué exactamente?, exigió James, finalmente encontrando su voz tras el silencio. Los conduje a la sala principal, donde ventanas del piso al techo dejaban pasar la luz de los jardines y el lago detrás de ellas. Parker Solutions for Security, mi compañía, expliqué con calma. Les indiqué con un gesto que se sentaran en los mullidos sofás de terciopelo dispuestos alrededor de una mesa de café de mármol. ¿Tu compañía?, repitió él en tono incrédulo, como si no creyera a sus oídos. ¿Desde cuándo tienes una compañía? ¿Y cómo pudiste permitirte financieramente todo esto? Fundé PSS hace 8 años, expliqué con serenidad y metodicidad. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para pequeños y medianos negocios en todo el mundo. Hace 6 meses, Nexus Technologies nos adquirió por una suma un poco superior a los $50 millones. Me quedé como jefa de división, y conservé una participación significativa en la compañía matriz. El silencio que siguió fue verdaderamente ensordecedor, como si una manta pesada hubiera llenado la habitación. Stephanie parecía a punto de seguir el ejemplo de mamá, y desmayarse por el shock, mientras James palidecía bajo su bronceado, como si la sangre se hubiera retirado de su rostro. ¿50 millones? Arrastró mi padre lentamente, como saboreando las palabras. Mi Allison. Sí, papá, soy yo, tú Allison, dije tiernamente moviéndome para sentarme a su lado. Tú eres Allison. Pero nunca nos dijiste nada de esto, balbuceó mamá, sus palabras entrecortadas por la emoción. Todos estos años pensaban que yo estaba constantemente en apuros y dificultades. Completé por ella suavemente. Sé lo que pensaban. Nunca intenté corregir esa suposición errónea. ¿Por qué nos dejaste creer que apenas llegabas a fin de mes?, exigió Stephanie, finalmente encontrando voz tras el silencio. ¿Te imaginas cuánto nos preocupamos por ti todos estos años? Arqueé una ceja hacia ella con ligera ironía. ¿Realmente te preocupabas por mí, Stephanie?
¿O era simplemente más conveniente asumir que yo había fracasado por completo en la vida? Ayer me regalaste una tarjeta de regalo para ropa de entrevistas, ¿lo recuerdas? Al menos tuvo la decencia de sonrojarse ante mis palabras. Solo intentaba ayudarte, como hermana. No, dije con firmeza, sin aceptar excusas. Intentabas reforzar ese relato que era conveniente precisamente para ti, donde la hermana que eligió un camino diferente, inevitablemente debe sufrir y luchar constantemente. A ninguno de ustedes se le ocurrió siquiera que yo podría haber triunfado en mis propios términos, sin su interferencia. Podrías habernos dicho simplemente la verdad, lanzó James con un matiz de enojo en la voz que brotó a la superficie. En cambio, nos dejaste parecer completos idiotas ante ti. No creé sus suposiciones ni ilusiones, respondí de manera pareja y serena. Ustedes mismos lo inventaron y lo mantuvieron durante años. Cada vez que intenté hablar de mi trabajo o asuntos, o bien cambiaban el tema a algo más, o lo descartaban con desdén llamándolo, esos caprichos informáticos de Allison. Nunca me hicieron preguntas genuinas sobre mi negocio o mi vida, pero ropa vieja, sí, taxi desde el aeropuerto, comenzó mamá con un matiz de culpa. Fueron elecciones conscientes de mi parte, completé por ella. Vivo de manera simple por mi propio deseo, no por necesidad o pobreza. Conduzco un auto de 10 años cuando conduzco, porque me gusta más. Tomé un taxi porque volé en un vuelo comercial para extender un poco mi privacidad. Ninguna de estas elecciones significa que no pueda permitirme algo mejor. Significa que las demostraciones materiales no son la forma en que mido mi éxito en la vida. Andrew, siempre pragmático y práctico hasta la médula, habló por primera vez durante toda la discusión. Entonces, ¿ese centro de cuidado del que mencionaste, la Fundación Westbrook, es realmente tuyo, o es solo una metáfora? Asentí afirmativamente y llamé a Margot con un gesto, quien trajo el portafolio familiar y me lo pasó. Sí, absolutamente. Tras la primera ronda grande de financiamiento hace 3 años, fundé con acento agudo esta fundación desde cero. Gestiona una comunidad innovadora de cuidado que se especializa en soporte de memoria y atención holística para personas mayores en todos los aspectos. Ya he arreglado de antemano un lugar para mamá y papá allí, tan pronto como lo necesiten. Abrí el portafolio y comencé a mostrarles toda la documentación. El fideicomiso creado a nombre de nuestros padres, las provisiones de salud, el marco legal que protegería su futuro independientemente de cualquier desacuerdo o conflicto familiar. ¿Lo hiciste todo sin nuestro conocimiento o discusión?, preguntó James. Su voz era una mezcla de sorpresa y enojo residual por todo. Lo hice porque los amo, corregí con calma. Y sí, sin su conocimiento, porque sabía exactamente lo que pasaría si lo contaba. Empezarían a dudar de mis decisiones, intentarían tomar el control del proceso, y al final me obligarían a probar que merecía tener voz en el asunto del cuidado de nuestros padres. La asamblea de hoy solo confirmó todos mis temores al respecto. Mi madre se enjugó las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Nunca quisimos hacerte sentir así, Allison, no. Quizás no intencionalmente, reconocí honestamente. Pero cada tarjeta de regalo para cosas básicas, cada oferta de un puesto inicial en la compañía de James, cada comentario despectivo sobre mi potencial, enviaba una señal clara de que creían en mi fracaso y pensaban que necesitaba rescate de parte de ustedes. Solo intentábamos ayudarte, insistió Stephanie con desesperación en la voz. O solo intentaban justificar sus propias elecciones, haciendo de mi camino una advertencia para todos. El error familiar que no podía triunfar sin seguir el camino prescrito por ustedes. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, creando una verdad incómoda pero inevitable, difícil de ignorar. Por primera vez, mis hermanos parecían verdaderamente reflexivos sobre su comportamiento, no solo defensivos de manera automática. Mi padre extendió la mano y tomó la mía, sus ojos estaban más claros que nunca durante todo el fin de semana. Siempre supe que eras especial, Allison. Diferente, sí, pero verdaderamente especial. Solo no entendía qué estabas construyendo exactamente en tu vida. Gracias, papá, dije en voz baja, apretando su mano en la mía. Eso significa mucho para mí, más de lo que imaginas. Margot señaló discretamente que el almuerzo estaba listo, e invité a todos a pasar al comedor para continuar. Cuando nos acomodamos alrededor de la mesa puesta con porcelana fina y flores frescas en jarrones, el shock inicial comenzó a retroceder gradualmente, cediendo paso a una curiosidad saludable y preguntas. Mi madre quiso saber todo sobre mi casa en la ciudad, Stephanie se interesó por mis viajes alrededor del mundo, e incluso James empezó a formular preguntas más sustantivas y profundas sobre cómo precisamente había construido mi compañía paso a paso. Por primera vez en muchos años, me veían de verdad, me veían realmente, no como la hija del medio fallida, sino como una mujer exitosa que había creado algo significativo e importante en sus propios términos, sin compromisos. El helicóptero captó su atención de manera dramática,
pero este momento de interés sincero en mi vida parecía la verdadera revelación y avance. Después del almuerzo, Organic con acento agudo para la familia, un tour por la mansión, para que pudieran verlo todo con sus propios ojos. La propiedad incluía la casa principal, varios cottages acogedores para huéspedes, y un edificio de oficinas recién construido donde pronto comenzaría a trabajar un pequeño equipo regional en proyectos locales. Mientras paseábamos por el terreno, la tensión inicial se disolvió lentamente, transformándose en una mezcla más compleja de emociones. Vergüenza residual en mis hermanos, orgullo y alegría en los padres, y mi propio profundo alivio por finalmente poder ser auténtica con aquellos que eran mi clan. En el jardín con vista al lago, nos instalamos en los muebles de patio para café y continuación de la charla en un ambiente más relajado. Las preguntas ahora fluían mucho más naturalmente, con curiosidad genuina que reemplazaba los juicios y prejuicios previos. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu compañía sería exitosa y rentable?, preguntó mi padre, sus ojos más enfocados que nunca durante todo el fin de semana. A pesar de todos los desafíos cognitivos con los que luchaba, su interés en mi trabajo parecía anclarlo firmemente en el presente, impidiendo que su mente divagara. No hubo un momento único de iluminación o epifanía, expliqué honestamente. Nos vimos al borde de la quiebra 2 veces durante los primeros 3 años de la compañía. Vivía en un estudio pequeño con techo goteante y trabajaba 18 horas al día sin días libres. Pero en el tercer año patentamos un protocolo de seguridad que lo cambió todo en nuestra industria. ¿Por qué no pediste ayuda en esos tiempos duros cuando todo era tan inestable?, se preguntó mamá con un matiz de remordimiento. Te habríamos ayudado sin duda, aunque con ciertas condiciones, dije suavemente. Cada oferta de ayuda de su parte siempre contenía una expectativa implícita de que admitiera la equivocación de mi camino y regresara al estándar. Necesitaba probarme a mí misma ante todo que no me equivocaba en mi elección. James, que había sido inusualmente silencioso y contenido durante todo el tiempo, finalmente habló, rompiendo el silencio. Te debo disculpas formales, Allison. Hice suposiciones sobre tus elecciones que en realidad revelaban mis propias inseguridades más que tus capacidades y potencial reales. Esta confesión me sorprendió verdaderamente, porque mi hermano rara vez admitía haberse equivocado en algo importante. ¿Qué quieres decir con tus inseguridades?, pregunté con curiosidad. Suspiró pesadamente, apartando su taza de café en la mesa. Seguí el camino que todos esperaban de mí. Universidad Ivy League, escalones de la escalera corporativa, membresía en un club de campo prestigioso. Hice todo, correcto, según la definición de éxito en nuestra familia, sin desviaciones. Se calló por un momento, mirando al lago a lo lejos, y continuó. Y odio al menos el 60% de mi vida cotidiana, sin exagerar. James, exclamó mamá con sorpresa y preocupación, nunca nos dijiste nada de esto. Porque admitir mi insatisfacción significaría reconocer que quizás elegí el camino equivocado para mí, explicó con franqueza. Por eso, cuando Allison eligió un camino completamente diferente y no tradicional, necesitaba que fallara para justificar mis propias elecciones y decisiones. Su éxito representaba un desafío serio para el relato en el que había construido toda mi vida. Su honestidad creó un verdadero avance y abrió puertas para Stephanie, quien todo el tiempo nerviosamente giraba su anillo de compromiso en el dedo. Siento lo mismo, confesó en voz baja, su voz llena de vulnerabilidad. Mi vida parece perfecta en Instagram para todos los demás, pero Andrew y yo hemos estado yendo a terapia de pareja durante un año. Todos esos galas benéficas y eventos en el club de campo a veces me parecen absolutamente vacíos y sin sentido. Andrew asintió en acuerdo, apretando su mano de manera solidaria en la suya. Ambos estamos reevaluando qué realmente importa para nosotros en la vida. La gran casa y el estatus social trajeron costos que no esperábamos en absoluto al principio. Esta vulnerabilidad inesperada de mis hermanos fue absolutamente imprevista para mí, y profundamente conmovedora al mismo tiempo. Durante muchos años los había imaginado como completamente satisfechos con su éxito convencional, juzgándome desde posiciones de autosatisfecha superioridad y confianza. La realidad de que ellos también tenían dudas y arrepentimientos, creó una nueva oportunidad para un vínculo auténtico que parecía imposible antes. ¿Por qué mantuviste tu éxito en secreto tan estricto durante todo este tiempo?, preguntó mi padre con un matiz de dolor en la voz. ¿Nos castigabas por no creer en ti al principio? Esta pregunta me pinchó por su precisión y veracidad, como una flecha en el corazón. Una parte de mí disfrutaba de la fantasía de una revelación dramática, que los obligaría a todos a admitir cuán equivocados habían estado respecto a mí durante todos estos años. Pero la realidad de su shock y dolor resultó menos satisfactoria de lo que imaginaba en mis sueños. Al principio callé porque no estaba segura de que el éxito fuera sostenible y duradero, reconocí honestamente. Más tarde se convirtió en hábito, una forma de protección contra el mundo exterior.
Y sí, quizás había un elemento de deseo de probar de manera impactante su error de forma dramática. Fue mezquino de mi parte, y lo lamento sinceramente ahora. La entrada con el helicóptero fue un efecto algo exagerado, estuvo de acuerdo Stephanie con una pequeña sonrisa, usando su expresión slang favorita. Reí, reconociendo la verdad en su observación. No mi momento más maduro en la vida, sin duda. Pero después del comentario de James sobre que supuestamente no podía permitirme un auto, algo en mí simplemente se rompió por la tensión. Me lo merecía, admitió él, aunque el desmayo de mamá realmente nos preocupó a todos. Estaba simplemente abrumada por todo esto, se defendió mamá con un matiz de justificación. Enterarte de que tu hija es millonaria suele llegar como un shock real para todos. Multimillonaria, corrigió Andrew automáticamente, y luego se sonrojó cuando todos nos volvimos hacia él con miradas. Disculpen, es solo un hábito bancario de reaccionar a los números. La conversación fluyó suavemente hacia el tema del cuidado de mis padres, esta vez con mi participación plena e igualitaria en la discusión, sin exclusiones. Expliqué detalladamente el enfoque de la Fundación Westbrook al cuidado de ancianos, especialmente para pacientes con demencia como mi padre. En lugar del modelo institucional que James había investigado, Westbrook ofrecía una comunidad de pequeñas casas similares a hogares, con planes de cuidado personalizados y énfasis en preservar la dignidad e independencia el mayor tiempo posible. La fundación ya había creado un fideicomiso para cubrir todos los gastos, expliqué, abordando directamente las preocupaciones financieras que dominaron la asamblea temprana. Pero esto no se trata de que yo tome el control de las decisiones. Se trata de que todos juntos encontremos la mejor solución como socios iguales. Iguales, repitió James pensativamente, como saboreando la palabra. Eso requerirá cierta corrección en mi pensamiento y enfoques. A mí también, reconocí honestamente. Me definí en oposición a todos ustedes durante tanto tiempo, que no estoy segura de saber cómo ser simplemente hermana e hija sin esa nota aguda de resentimiento. Con el progreso de la tarde, comenzamos a reconstruir la dinámica familiar en una base nueva de honestidad y apertura. El proceso a veces era torpe, con recaídas en viejos hábitos de interacción, pero el deseo de esforzarse era evidente de todos los lados de la mesa. Mis padres observaban a sus hijos adultos con una mezcla de preocupación y esperanza, añadiendo de vez en cuando recuerdos de nuestra infancia que iluminaban momentos olvidados de cercanía y calidez. Cuando la noche se acercaba, invité a todos a quedarse la noche en las habitaciones de huéspedes, una propuesta que aceptaron con grados variados de entusiasmo de cada uno. Stephanie claramente estaba encantada con la oportunidad de experimentar los apartamentos lujosos. James parecía aliviado de no tener que procesar todo durante un largo viaje de regreso a la ciudad, y los padres simplemente se alegraban de que todos sus hijos estuvieran bajo un mismo techo, un evento raro en los últimos años. Durante la cena, preparada por mi chef personal, continuamos construyendo puentes a través de años de malentendidos y discrepancias. Hubo momentos difíciles, llenos de emociones. El resentimiento de Stephanie por no ser incluida en mi vida real. La defensividad residual de James respecto a sus elecciones de carrera. El remordimiento de los padres por no apoyar plenamente mi camino emprendedor. Pero hubo también momentos de conexión genuina e incluso risa sincera, cuando compartimos historias de nuestras vidas separadas y paralelas. ¿Entonces realmente volaste a Tokio solo por un día? ¿Solo para reunirte con inversores? No lo creyó Stephanie con ojos muy abiertos. Ni siquiera puedo imaginar tal libertad en mi agenda. No fue tan glamoroso como parece a primera vista, la aseguré con una sonrisa. Estaba tan exhausta por el jet lag, que accidentalmente con acento agudo sal en el café en lugar de azúcar, y casi me quedo dormida en medio de la presentación por cansancio. Aún así, suspiró ella soñadoramente. Tu vida suena increíblemente cautivadora y dinámica. Algunas partes lo son realmente, reconocí honestamente. Otras partes son absolutamente ordinarias e incluso solitarias en su cotidianidad. El éxito crea muchas oportunidades pero al mismo tiempo aislamiento del mundo. Cada elección en la vida tiene sus trade-offs y compromisos. Creo que eso es lo que finalmente estoy empezando a entender profundamente, dijo James reflexivamente, como si estuviera procesando su propia vida. No hay un camino ideal que garantice la felicidad sin esfuerzo. Todos simplemente hacemos lo mejor posible con las elecciones que hemos hecho. Cuando terminamos la cena y pasamos a la sala por postre, sentí que algo profundo y fundamental había cambiado en la dinámica de nuestra familia para siempre. Las jerarquías y juicios que habían definido nuestras relaciones durante tantos años no desaparecieron por completo, pero sufrieron una ruptura radical y reexaminación. En su lugar surgió algo frágil pero lleno de promesas, un vínculo más auténtico, basado en quiénes somos realmente, no en los roles que nos habíamos impuesto mutuamente durante años. Cuando mamá accidentalmente volcó su taza de café, derramando una mancha en la costosa alfombra,
Su angustia inmediata reveló cuán aún se veía a sí misma como una invitada en mi mundo, no como parte de la familia. Lo siento, por favor, jadeó con acento agudo ella en pánico. Esta alfombra probablemente cuesta más que nuestro auto. Es solo una alfombra, mamá, nada grave, dije suavemente y tranquilizadoramente. Las cosas siempre se pueden reemplazar o restaurar. Esta conversación, este vínculo honesto que estamos construyendo juntos, eso es lo que realmente importa en la vida. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones por la noche, me quedé en la terraza, mirando el brillo lunar reflejado en la superficie del lago con serenidad. James se unió a mí silenciosamente, ofreciéndome un vaso de whisky de mi colección personal. Has logrado mucho en la vida, hermanita, dijo con sincero respeto y admiración en la voz. No solo el dinero y todo esto, gesticulando hacia la mansión alrededor, sino que construiste algo verdaderamente significativo en tus propios términos, sin compromisos. Eso requiere verdadera valentía y fuerza de espíritu. No estoy segura de tener tal valentía en mí, respondí reflexivamente. Nunca es tarde para hacer cambios en la vida, le dije. Si odias el 40% de tu vida, eso en realidad no son malas probabilidades, pero podrías aspirar a tasas más altas. Se rió de corazón en voz baja. Siempre optimista en el alma. Algunas cosas nunca cambian realmente. Algunas cosas ni deberían cambiar, estuve de acuerdo, chocando mi vaso contra el suyo en un brindis silencioso por nuevos comienzos y posibilidades. A la mañana siguiente la luz solar fluía brillante a través de las ventanas del comedor de la mansión cuando toda la familia se reunió alrededor de la gran mesa en un ambiente cálido. El chef Thomas superó todas las expectativas, ofreciendo un surtido lujoso de croissants frescos, frutas jugosas, omelets gourmet con adiciones exquisitas y café perfectamente infusionado, cuyo aroma llenaba la habitación. La conversación ahora fluía mucho más naturalmente y sin interrupciones, con considerablemente menos tensión y mucho más curiosidad sincera de todas las partes. Todavía no puedo creer que financiaras un centro de cuidado completo por ti misma, dijo mamá, añadiendo crema a su café con deleite. ¿De dónde sacaste el conocimiento de lo que se necesitaba exactamente en tal situación? Investigación, expliqué en detalle, sonriendo. Después del diagnóstico de papá, me sumergí por completo en el estudio de todo lo que podía encontrar sobre cuidado progresivo de la memoria y funciones cognitivas. Las opciones tradicionales parecían tan rígidas, institucionales y deshumanizadas. Quería crear algo que preservara la dignidad y trajera alegría, no solo seguridad básica y supervivencia. Eso fue lo que más me impresionó durante el tour de ayer por el complejo, admitió James, con un matiz de respeto. La atención a los detalles de diseño que apoyan a pacientes con problemas de memoria, pero sin apariencia clínica o hospitalaria, es genial. Los residentes parecían verdaderamente felices y comprometidos. Esa era la meta principal desde el principio, asentí en acuerdo. Cuando los nuevos residentes se mudan, realizamos entrevistas detalladas con sus familias sobre historias de vida, preferencias personales, incluso pequeños rituales diarios que les dan sensación de hogar. La arquitectura y programas se construyen alrededor de estas necesidades humanas, no solo alrededor de eficiencia y ahorro. ¿Podría yo? ¿Sería posible para mí voluntariar allí de vez en cuando?, preguntó Stephanie con vacilación, con un ligero peso en la voz. Mi actividad benéfica últimamente parece cada vez más superficial y formal. Este lugar parece uno donde podría hacer una diferencia real para alguien. Estarían encantados con eso, dije, sinceramente conmovida por su interés e iniciativa. Tienen un programa de artes, donde alguien con tu sensibilidad al diseño y estilo sería invaluable. La conversación pasó fluidamente a aspectos más prácticos y detalles. Plazos posibles para la mudanza de mis padres al complejo, formalidades legales que se debían cerrar, y formas en que todos mantendríamos el contacto como familia durante esta transición. Por primera vez, discutíamos estos temas como socios iguales en el proceso, cada uno aportando sus fortalezas únicas y perspectivas a la solución común del problema. Después del desayuno, pasamos al jardín para una foto familiar tradicional, la primera en muchos años, donde las sonrisas eran sinceras y naturales, no posadas para la cámara. Cuando nos posicionamos en los escalones de la terraza, no pude evitar reflexionar sobre cuán dramáticamente había cambiado la dinámica de nuestra familia en solo 48 horas de eventos intensos. Antes de que todos regresen a casa, hay una cosa que quiero compartir con todos ustedes, dije cuando nos acomodamos de nuevo en la sala para la charla final. Mi éxito tuvo un enorme significado a nivel profesional, pero vino con costos personales serios que solo ahora estoy empezando a procesar y darme cuenta plenamente. ¿Qué quieres decir con eso, hija?, preguntó mamá con obvia preocupación en la voz y ojos. Gasté 10 años definiéndome en oposición a esta familia, expliqué con franqueza. Probar su error se convirtió en una fuerza motriz tan poderosa en mi vida que a veces me perdía de vista lo que realmente quería para mí más allá de esa validación y reconocimiento. Construir muros para protección contra el juicio también me aisló de conexiones verdaderas y profundas con la gente.
Creo que todos jugamos un rol en crear esta dinámica, dijo mi padre con una claridad mental inesperada. Los sistemas familiares son extraordinariamente complejos y enredados. Cada uno de nosotros añade algo a estos patrones de comportamiento. Exactamente. Estuve de acuerdo, sorprendida y conmovida por su insight. Por eso la sanación y restauración debe involucrar a todos nosotros sin excepciones. Planeo quedarme parcialmente en esta área ahora, dividiendo mi tiempo entre la mansión aquí y la ciudad. Quiero que reconstruyamos nuestras relaciones, no basadas en quién pensábamos que éramos uno para el otro, sino en quiénes somos realmente en el fondo del alma. Me encantaría eso mucho, hija, dijo mamá extendiendo la mano hacia la mía. Para conocer a la verdadera Allison, no a la versión que nosotros mismos inventamos en la imaginación. Y yo quiero conocer las versiones verdaderas de cada uno de ustedes también, añadí, no solo los roles en los que nos metimos durante años por circunstancias. James carraspeó, como preparándose para una confesión importante. En cuanto a los yo auténticos, he estado pensando en algunos cambios en mi vida. Me ofrecieron un puesto como profesor en una escuela de negocios, menos dinero sin duda, pero el trabajo mucho más significativo y sustantivo. Después de ver lo que construiste, Allison, me inspiré para dejar de hacer lo que esperan de mí, y empezar a hacer lo que realmente importa para mí. Eso suena perfecto precisamente para ti, dije sinceramente de corazón. Siempre has sido un maestro natural, con gran talento para explicar lo complejo. Stephanie compartió sus propios planes preliminares para reorientar su actividad social de galas benéficas orientadas al estatus a trabajo más práctico y hands-on en la comunidad, mientras Andrew mencionó su interés en consultorías de inversiones éticas para organizaciones sin fines de lucro. Mis padres escuchaban todo esto con obvio orgullo y alegría, observando cómo sus hijos adultos hablaban de alinear sus vidas con valores y principios verdaderos. Con el acercamiento del fin de semana y la preparación para la partida de todos, sentí un profundo y sereno sentido de paz en el alma. El helicóptero que causó tanta drama al principio ahora, era simplemente una de muchas opciones de transporte, no más un símbolo de ruptura, sino una forma conveniente de llevar a los padres a casa sin molestias extras. ¿Vendrás a la cena del domingo la próxima semana?, preguntó mamá durante las despedidas. Nada especial, solo cena familiar. Con gusto, respondí, abrazándola cálidamente y con fuerza. Solo familia suena perfecto para mí. Después de que todos partieron, paseé por la casa silenciosa, reflexionando sobre los eventos del fin de semana en detalles. Revelar mi éxito creó el mortero para abrir puertas a algo mucho más valioso que simple reconocimiento o venganza por el pasado. Oportunidades de conexión auténtica con las personas que me conocían desde más tiempo en la vida. La verdadera riqueza, reflexioné finalmente, no se mide en vuelos en helicóptero o posesión de mansiones, sino en relaciones donde puedes ser completamente tú mismo, y aún así ser amado incondicionalmente. Durante muchos años perseguí el éxito externo manteniendo el corazón cautivo tras muros de secretismo y resentimiento. El verdadero desafío ahora radicaba en aprender a ser vulnerable, arriesgar ser conocido completamente por aquellos que una vez me entendieron tan profundamente mal. Cuando me instalé en la terraza con el laptop para revisar la propuesta de Tokio de la que mencionó Margot, sentí una ligereza que no conocía en años. Las dinámicas familiares complejas no se resolvieron mágicamente en un fin de semana, y sin duda habrá recaídas y retornos a viejos patrones en los próximos meses. Pero un cambio fundamental ocurrió, creando espacio para nuevas posibilidades en nuestras relaciones. El sol se ponía sobre el lago, lanzando un resplandor dorado sobre el agua con serenidad. En ese momento, sentí gratitud ilimitada. No por el éxito material que permitió la entrada dramática en helicóptero, sino por la valentía de ser auténtica con aquellos que importaban más. Esa fue la verdadera victoria, mucho más significativa que cualquier prueba de error ajeno. Me pregunto cuántos de ustedes han vivido historias similares con sus propias familias. ¿Alguna vez sus seres cercanos lo subestimaron? ¿Tuvieron que probar su valor? Dejen un comentario abajo para compartir su historia. Si esto resonó con ustedes, den like y suscríbanse por más experiencias de vida reales. No olviden compartir este video con alguien que necesita oír que el éxito llega en muchas formas y manifestaciones diferentes. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Y recuerden siempre, la verdadera riqueza reside en conexiones auténticas, no en cosas materiales o posesiones.